31 personas. Cuando tú Vale, digas, venga, pues voy a dos. comenzar ya. Porque, no, Beñat, porque tampoco... Sí, vamos a dar la bienvenida, si os parece, a Ah, perdón. una nueva sesión, a un nuevo webinario de la Asociación Amigo, que sabéis que es la Asociación Medioambiental Internacional de Gestores del Olor, una asociación internacional, como su nombre indica, que pretende impulsar un poco la gestión del olor, que es un sector, bueno, como bien todos conocéis, un sector que necesita impulso, que necesita estar en el tintero y en la palestra de salida para que hay muchos temas los que, bueno, de los que tratar. Está creciendo gracias a todos los socios que conforman la asociación. Bueno, cada vez tenemos más presencia, más llegada, más países y más tipología de empresas, agentes y entidades. Hoy queremos presentar, aunque me imagino que casi todos le conocéis ya, Carlos Nietzsche Díaz. Él nos va a hablar sobre, bueno, va a presentar este webinario sobre la nueva guía de la modelación de impacto por olor. Sois todos bienvenidos. Luego habrá un turno para preguntas. Yo creo que, Carlos, lo interesante es que abras tú, que te cojas tú el micrófono. Yo voy a quitar mi cámara. Os pediría a todos, por favor, que quitéis la cámara y también el micrófono mientras habla Carlos, y si luego al final alguien quiere hacer algún comentario, sugerencia, alguna cuestión, puede encender la cámara, el micrófono y ya coordinaremos un poco la ronda de preguntas. Pues nada, bienvenido Carlos y Sí, ok, the floor is yours, como dicen los anglosajones. venga. Eh, Muy bien, comenzar con otra... improvisar. Eh, Aquí, voy a comenzar con esta. Que no es de otra charla, pero bueno, quería para presentarme un poco. Bueno, no sé si conocéis esta web, olores.org, que se dedica a todo lo relacionado con la gestión del olor. Y entre otras cosas organizamos conferencias. Aquí tenéis unas cuantas que hemos organizado en diversos sitios. Y aquí pues unas cuantas fotos. La que organizamos en Madrid, en Santiago, en Bilbao, en Valladolid y falta otra más que hemos organizado en Santiago y otra más que hemos organizado en... Ah, están aquí. Esta de Santiago y esta de Bilbao que hemos organizado hace poco. Y también pues somos miembros fundadores de la Asociación Medioambiental Internacional de Gestores del Olor, que para aquellos que no la conozcan, pues aquí tenéis la página web, que como ha dicho Beñat, pues se encarga un poco de tratar de impulsar todo lo que tenga que ver con una adecuada gestión del olor. Y por si no lo sabíais, la Asociación Medioambiental Internacional de Gestores del Olor, que el acrónimo es AMIGO, es una asociación sin ánimo de lucro con base hispanoparlante, aunque no exclusiva a este idioma, dedicada al fomento y difusión de la importancia de la gestión adecuada del impacto por olor. La Amigo fue fundada oficialmente en el año 2017, cuenta actualmente con 44 miembros de 4 países. Y aquí tenéis pues las diferentes empresas que son miembros del Amigo, y también hay miembros de carácter individual, ¿vale? Es que esta parte no la tenía en la presentación y pues la comento ahora. Ya sí, pasamos a esta. Vale, y hoy voy a hablar sobre un nuevo manual internacional sobre la evaluación de la exposición al olor mediante modelos de dispersión. Bueno, que sepáis que llevamos desde el año 2020 un grupo de... ¿Esto se puede pausar? Un grupo de voluntarios trabajando en una nueva guía sobre cómo se tiene que evaluar la exposición al olor mediante modelos de dispersión. Nos dimos cuenta que hay muchas guías sobre modelos de dispersión. Tú no te vas a parar, ¿no? Eh, Tiene forma de que no pase solo. Nos dimos cuenta que va a seguir pasando solo. No sé cómo hacer para que esto no... A ver.
Bueno, pues nos dimos cuenta que era necesario una guía sobre modelos de dispersión y olor y trabajar a ello. Veíamos que había esa deficiencia y nos pusimos a trabajar a ellos. Bueno, esto va a seguir pasando a las presentaciones cuando le dé la gana, así que ya iré a esta. Bueno, venga, voy a ir ya a esta ya. Y bueno, que sepáis que en la actualidad, desde el año 2020, estamos trabajando más de 50 expertos internacionales de 17 países. Tenemos una reunión mensual, una asamblea mensual de carácter mensual el último jueves de cada mes y además tenemos 7 grupos de trabajo, dependiendo de cada uno de los ítems que vamos a ver. La coordinadora de todo este proyecto es Jennifer Barkley, de Nueva Zelanda. Que veáis un poco cómo es la guía, pues aquí tenéis el primer borrador que hay, que está sujeto a información, o sea, está sujeto ahora a revisión. Han recibido muchos comentarios, en la actualidad hay 275 páginas. Y ahora os comentaré un poco pues nada, sobre este manual, sobre gestión del olor y sobre eh, las diferentes historias que hemos ido metiendo aquí a lo largo del tiempo, a lo largo de estos casi 3 años. Vale. Entonces, entre el diverso trabajo que hemos hecho, hemos dividido todas las tareas que había en 7 tareas. Primero inicialmente 6, después fueron 7. Y en lo que llamamos grupos de tarea. Esto que veis aquí, grupos de tarea. Número 1. El ratón mío se ve, ¿no, Cintia? Sí. El primer grupo trata sobre definiciones, términos y unidades. Imelda Shanahan es la coordinadora de Irlanda. El grupo de tareas 2 trata sobre meteorología y este lo llevan Christelle Scofield y Jennifer Buckley y Lauren Trick, que no está aquí, pero de Estados Unidos. Entre ellos 3 llevan el grupo 2 de meteorología. El grupo de trabajo 3, que trata sobre las emisiones de olor y caracterización de fuentes, lo llevan Andrew Bach y ahora Roberto Velasio. Antes era Claude Gomain de Bélgica, pero ahora ha tomado el liderazgo Roberto Velasio. El grupo de trabajo 4 trata sobre los algoritmos de dispersión en olor y esto lo llevan Giuseppe Brusasca de Italia y Gianni Tinarelli de Italia también. El grupo de trabajo 5 que trata sobre la dosis, la respuesta a la dosis del olor, lo lleva Rodrigo Rosales de Chile. El grupo de trabajo 6, que trata sobre cómo deben de llevarse a cabo los informes, lo lleva Tiziano Zarra y Giussi Oliva, los dos de Italia, que ahora estamos buscando un nuevo grupo de líder del grupo porque ellos dos ya no están en la guía. Y el grupo de trabajo 7, otras aproximaciones que lo llevo yo. Bueno, y aparte de estos líderes, pues aquí os he señalado pues diferentes personas del ámbito hispano, Luis Díaz, investigador de Chile, Helen Arichavala de Ecuador, Manuel Santiago de España, Rodrigo Rosales, Chile, ya lo hemos visto antes, Eric Concepción de Perú, ahí estoy yo, y Martí de España. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hemos hecho esto? Primero, porque nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que la modelización del olor es compleja y muchas de las directrices sobre modelización que hay publicadas en el mundo no tratan adecuadamente este vector, el vector olor. Además, la modelización de olor exige a menudo olvidarse de los modos de funcionamiento tradicionales de la modelización de dispersión y centrarse en la exposición. Por ejemplo, el olor se percibe en segundos o minutos y no en horas, que es como tradicionalmente se suele modelar cualquier otro contaminante químico. Y esto es clave para calcular el impacto del olor en el medio ambiente. La mayoría de los incidentes por olor se generan cuando el viento está en calma o a muy baja velocidad. Eso es muy importante también tener en consideración este aspecto. Y otro de los motivos por los que nos lanzamos a escribir esta guía es que pensamos que era necesario investigar el papel de los sistemas instrumentales de vigilancia del olor SIBO en la evaluación del rendimiento de los modelos, tal y como se hace con otros contaminantes químicos. Vale, ¿y cuál es el reto del olor?
Si tenemos una actividad potencialmente generadora de molestias por olor, GEMOS, que llamamos nosotros, que provoca un impacto por olor, ¿cómo podemos evaluar ese impacto por olor? Pues podemos evaluarlo de forma económica. ¿M? Y para esto, ya hace un par de años calculamos cuál era el coste del impacto por olor. ¿Cómo lo calculamos? Pues queríamos saber cuánto dinero, cuánto costaba el impacto por olor. Y evaluamos cuáles eran los parámetros en los que más influenciaba el coste del impacto por olor. Uno era el valor de la propiedad, las casas valen menos si están sujetas a impacto por olor, y otro es el impacto en la salud, que también tiene un impacto económico. Entonces, evaluamos estos dos afecciones y llegamos a la conclusión. Bueno, aquí veis cada uno de estos puntos, pues cada una de las actividades del País Vasco. Esto lo hicimos bueno, aquí pone región del País Vasco, en la comunidad autónoma del País Vasco, que esta presentación estaba en inglés. En la comunidad autónoma de Euskadi, y pues esto que veis aquí son cada una de las actividades que consideramos que podían tener un impacto por olor, y trazamos unos buffers y calculamos las casas que estaban afectadas dentro de dentro de estas áreas de influencia, calculamos el valor que tenían esas casas, vimos que las que están afectadas por impacto por olor, hay estudios que indican que pues que hay un cierto descuento y sabemos cuánto es. Total, que al final evaluamos que solo en Euskadi el coste en disminución del valor de la propiedad es de 1.942 millones de euros. Y el impacto sobre la salud solo en Euskadi, en el País Vasco, es de 174 millones de euros. Total, que el impacto total, el coste del impacto por olor es de 2.120 millones de euros. Es una barbaridad. Aquí tenéis la referencia por si queréis ver el estudio y cómo se hizo. Total, que si 3 millones de personas de Euskadi, si a 3 millones de personas de Euskadi el impacto por olor les cuesta 2.120 millones de euros, pues una regla de 3, 746 millones de personas, pues esto es lo que le cuesta. 527 millones de euros le cuesta a Europa el impacto por olor. Y si lo hacemos en el mundo, pues 5,7 trillones de euros cuesta el impacto por olor en el mundo. Bueno, como os he comentado antes, dividimos el trabajo en 7 partes: definiciones, metrología, emisiones y caracterización de fuentes, algoritmos de dispersión, respuesta a la dosis, notificación y otros enfoques. Y ahora pues voy a ir viendo uno por uno. Es una guía, como os he comentado, de ahora ya más de 300 páginas. Muy difícil resumir algo así, entonces voy a dar unos cuantos detalles de cada uno. Por ejemplo, en definiciones, términos y unidades, ¿de qué hablamos ahí? Pues hablamos de cómo vamos a definir qué es una unidad de olor, ¿no? O qué es un receptor, o qué es un receptor sensible, qué es la frecuencia, la intensidad, la duración, la fungibilidad, la sensibilidad. Bueno, hemos definido un montón de términos. Voy a ir aquí. Hemos definido un montón de términos que los tenéis aquí. Bueno, términos, también hay acrónimos y tal. Bueno, los tenéis aquí. Esta guía, por cierto, ahora no es pública, pero lo va a ser. Espero que para finales de este mes o del siguiente va a ser pública ya, porque la vamos a liberar para que cualquiera pueda enviar comentarios, ¿no? Bueno, pues estas son las definiciones que están aquí en la guía. Por ejemplo, un ejemplo que es un receptor, ¿no? Todos sabemos que es un receptor. Colocamos en nuestro modelo de dispersión un punto y estos serían nuestros receptores. Si la actividad está aquí, pues tendríamos estos 5 receptores, ¿no? Vale, un receptor que es un punto, unas coordenadas X e Y. Pero bueno, ¿dónde colocamos ese punto? Por ejemplo, hay algunas guías que dicen, bueno, pues si tenemos el método urbano, por ejemplo, ¿no? Si esta es la actividad, trazamos todo el perímetro de todas las actividades y la distancia es no a la casa, por ejemplo, sino a la parcela. A la parcela. Pues este sería nuestro receptor sensible, el punto estaría aquí, ¿no? O en el método rural, este es perdón, el método urbano, este es el método rural, pues aquí lo que hacemos es que hay varias casas, nada, pues se reúnen las casas y aquí el receptor estaría aquí, la distancia de separación estaría aquí, esta sería la actividad. Bueno, ¿qué es un receptor sensible y dónde lo colocamos? ¿No?
El grupo de trabajo 2, bueno, igual que este, todas las definiciones han tenido su debate y se han ido incluyendo conforme creíamos que era interesante incluirlas. El grupo de trabajo, el grupo de tareas 2 trataba de la meteorología y algunos de los aspectos que se mencionan en la guía es el uso de meteorología en una dimensión frente a meteorología a tres dimensiones, la meteorología con una estación única o múltiple frente a modelos numéricos de pronóstico, qué hacemos con condiciones meteorológicas complejas, la relevancia del año del modelo con respecto a los registros históricos a largo plazo, que se toma un año antes, un año relevante, 5 años, como se hace en Estados Unidos con Hermos, por ejemplo, el modelo de evaluación y la información meteorológica. El grupo de tareas 3 trata sobre fuentes y la caracterización de las emisiones y bueno, el grupo de tareas 3 ha dividido su capítulo en 4 puntos: fuentes puntuales, fuentes de área, fuentes fugitivas y casos específicos, ¿no? Fuentes puntuales, ya sabemos todos que a la hora de llevar a cabo un modelo de dispersión de una chimenea, pues la chimenea típica, pues es relativamente sencillo, ¿no? Tenemos nuestras coordenadas X e Y, nuestra altura, diámetro, caudal y modelamos, vale, hasta ahí perfecto. Pero ¿qué pasa si esa chimenea pues tiene un gorro, un capirote que impide esa elevación del penacho? ¿Qué pasa si no tenemos una chimenea para arriba, sino un cuello de cisne o las típicas de ventilación que no van hacia arriba, no son horizontales, o sea, no son verticales, sino que son horizontales? ¿Cómo se modela eso? No se modela igual. ¿O qué pasa si tenemos múltiples fuentes puntuales? ¿Los tratamos como múltiples fuentes puntuales? ¿Modelan como lineales? ¿Cómo? Y aquí esa os he pillado por sorpresa, Cintia y Ainhoa. Que uno de los capítulos es el muestreo y yo coloco ahí una foto de Cintia y no ahí muestreando. Vale. Otra parte es la de fuentes de área pasivas y las fuentes de área muchas veces pensamos que bueno, puede ser algo así relativamente heterogéneo, o sea, homogéneo, perdón, una fuente de área relativamente homogénea, porque digo relativamente porque eso de homogénea no tiene nada y dependiendo de dónde coloques tu muestreador vas a tener una medida u otra seguro. Pero imaginaos cómo es esto, ¿no? Una fuente de área muy heterogénea, ¿no? Cómo se toma ahí una medida de olor. Y esto, pues ya en la guía se indica que hay dos tipos de formas tratando el caso de la fotometría dinámica. Después hay otras formas, que también están mencionadas en la guía. Pero en el caso de la fotometría dinámica, pues hay dos formas de tomar en la toma de muestra de fotometría dinámica, dos formas de hacerlo, una con un túnel de viento en el que se inyecta aire y sale por aquí y se recoge la muestra aquí, y otra pues con una cámara de flujo que se llama, en el que con una botella se suele inyectar nitrógeno, se inyecta nitrógeno y aquí, bueno, el caudal es mucho menor porque el caudal de nitrógeno es mucho menor y aquí pues se toma la muestra dentro de esta cámara de flujo. Son las dos metodologías, son iguales. Cuando tengamos nuestro modelo de dispersión podremos meter los datos como tasa de emisión de forma equivalente. Bueno, pues eso también está en la guía. Esta es una investigación, algo ya de hace algunos años. Pues aquí veis unas pilas de compostaje y aquí veis, pues esto es una cámara de flujo, aunque no os lo creáis, no tiene la forma, pero es una cámara de flujo. Esto es un túnel de viento, un túnel de viento. Hay dispositivos de altos caudales, donde altos caudales, la corriente de aire que pasa por aquí, estos son dispositivos o túneles de vientos de altos caudales, y estos son dispositivos de bajos caudales, porque el nitrógeno, la corriente de nitrógeno es mucho menor. ¿Cuál de los dos es el que te va a reflejar mejor tu tasa de emisión de olor? ¿Cuál de los dos es el que tenemos que meter en nuestro modelo de dispersión para ver cuál es el impacto por olor real, la tasa de emisión de olor real? También se hizo no solo en superficies sólidas, sino también en superficies líquidas. Aquí veis diferentes muestreadores para fuentes de áreas pasivas. Esto, aunque no os lo creáis, es una cámara de flujo. Estos pues son diversos túneles de viento. Bueno, los resultados mostraron que para dispositivos de altos caudales,
No, esto está al revés. Un segundo. Tengo que ver una cosa. Eh, no es igual los dispositivos de altos caudales que los de bajos caudales. Ay, vale, para dispositivos de bajos caudales, vale, esto está al revés. Esto va para acá, esto va para acá. Mm. Vale, os pasaré la presentación corregida. Vale, es que la acabo de hacer ahora. Bueno, la he transformado ahora. Vale, para dispositivos de bajos caudales, ¿qué tenemos? Que las tasas de emisión de olor, esto que veis aquí, de 0 a 10.000, no están las unidades, os las tendría que haber puesto. Pido disculpas. Estos son unidades de olor hora por metro cuadrado, creo. Segundo. Unidades de olor hora metro cuadrado, ¿vale? Os voy a poner aquí las unidades antes de pasaros la presentación. Unidades de olor hora por metro cuadrado. Pues los dispositivos de bajos caudales, pues si os dais cuenta, esto es un dispositivo, este es otro y este es otro. Esto es el día 1, el día 2, el día 3, ¿vale? Las diferentes mediciones, creo que esto era para lo de las pilas de compostaje. Y si os dais cuenta, dentro de los dispositivos de bajos caudales, la diferencia es tremenda entre el dispositivo 1 y el dispositivo 3. Veis que las tasas de emisión de olor son muy diferentes. Si esto lo metemos a nuestro modelo de dispersión, pues ya tenemos ahí una gran fuente de incertidumbre. Y las diferencias se repetían en el día 1, en el día 2, en el día 3. Se hicieron en 3 días por separado. Pero si os vais a los dispositivos de altos caudales, los túneles de viento, esto que veis aquí siguen siendo unidades de olor hora metro cuadrado. Estos 10.000 es aquí. Veis que la escala es diferente. El que más tasa de dolor te daba dentro de las cámaras de flujo, este por ejemplo, entre 9 y 10.000, estaría por aquí abajo. No tiene nada que ver las tasas de emisión que te da un dispositivo como una cámara de flujo en comparación con un túnel de viento, que las tasas son mucho mayores. Esto es igual día 1, día 2, día 3, y esto es un dispositivo, este es otro, este es otro. Ya veis que también hay una gran diferencia entre un dispositivo y otro. Bueno, no voy a hablar más de esto porque de esto ya se habló mucho en alguna presentación de la 13725. Vale, y en fuentes de área activa, pues también se habla de cómo se tiene que modelizar una fuente de área activa, en cómo se toma la muestra, y en emisiones difusas también hablamos, y en la guía. Después pasamos al grupo de tareas 4, que trata sobre modelos de dispersión y algoritmos. Y habla que, bueno, el papel de los modelos de dispersión en el marco de las aplicaciones sobre olor. Hay una descripción sintética de los algoritmos de dispersión. Hay una descripción de los modelos operacionales existentes. Hay un capítulo sobre problemas, limitaciones y soluciones generales bien conocidas. Hay otro capítulo sobre qué modelo o tipo de modelo es el más adecuado para el olor. Esto es un debate. Bueno, cómo se tienen que validar los modelos, una ventana abierta a la investigación, esto lo hay en todos los capítulos, sobre qué hay que investigar, y un puente hacia las partes interesadas. Bueno, pues aquí en el grupo de tareas 4 pues se habla de los tipos de modelos que ya conocéis todas y todos, gaussianos, lagrangianos, eulerianos. Bueno, también se habla sobre distancias de separación, que tienen que ver mucho con el olor. Si está aquí nuestra fuente de olor, hasta dónde tiene que llegar la distancia de separación para que no haya impacto por olor. Y por ejemplo, hay modelos empíricos que te pueden solucionar la papeleta de una forma sencilla sin tener que recurrir a modelos más avanzados. El grupo de tareas 5 lo lleva a Rodrigo,
y trata sobre la dosis respuesta y al fin y al cabo se trata de evaluar qué criterio de impacto por olor es el adecuado y cuál no lo es. En este grupo, en este apartado de la guía, pues se habla de la frecuencia, la intensidad, la duración, la ofensividad y la sensibilidad y cómo se tratan en modelos de dispersión. Es muy importante la frecuencia, no es lo mismo golpearse el dedo con un martillo una vez que golpeárselo varias veces. La frecuencia es muy importante en modelos de dispersión y por eso hablamos de percentiles, cosa que no se habla en modelos en calidad del aire, modelos generales de calidad del aire. Es importante la intensidad, es importante la duración, pues esta gráfica la explico mucho. Esto es el olor a lo largo de una hora. Estos son, la línea azul son los valores instantáneos y la línea roja son los valores minutales, cada minuto. Entonces, nuestro criterio de impacto por olor puede ser de 5. Podemos tener una media horaria por debajo de 5, un poquito por debajo de 5. Podríamos decir, no se va a oler nada o no va a haber impacto por olor. Claro, si vemos la evolución puntual, pues sí que va a haber, aunque la media está por debajo de 5, sí que se va a detectar olor a lo largo del tiempo. También es muy importante la ofensividad, no es lo mismo olores poco ofensivos o agradables con olores muy ofensivos. Y también es importante la sensibilidad, no es lo mismo que el receptor lo coloquemos en un polígono industrial, que si lo colocamos en un colegio o en una zona aislada donde no hay apenas casas, o si lo colocamos en una ciudad. El grupo de trabajo 6 trata sobre la elaboración de informes, cómo tiene que ser un informe de un modelo de dispersión por olor. Y es también algo extenso. Yo lo que he puesto aquí son algunas tablas que vienen en esta parte. Por ejemplo, en la tabla 2 se definen los elementos mínimos a tener en cuenta en la discusión de las referencias normativas. Es decir, vamos a definir qué ley es la que, o qué directriz, o qué guía, o qué ordenanza es la que nos va a dar el valor guía. Vamos a presentar los organismos gubernamentales pertinentes que pueden ser a nivel regional, estatal, nacional. Parámetros o variables regulados, trata, los umbrales límite máximo. Bueno, en la parte de informe también tenemos que justificar por qué hemos seleccionado un determinado modelo de dispersión. Tenemos a nuestra disposición pues diferentes tipos de modelos de dispersión, por qué elegimos uno en concreto. Tenemos que definir qué criterios de evaluación de impacto por olor vamos a tener. El informe de resultados pues debe tener unos datos, unos elementos mínimos, solo una parte de la tabla. La tabla es muy grande, no la quería colocar entera, pero es para que veáis que, bueno, que y esta parte todavía este mes se está trabajando mucho en esta parte, pero, no, pero que veáis que, bueno, que ahí se ha trabajado sobre qué tiene que tener, el mínimo que tiene que tener un informe sobre modelos de dispersión de olor, para que al fin y al cabo todos los consultores y las consultoras que trabajen y las empresas consultoras que trabajen en este campo, pues que envíen un informe de forma homogénea. El grupo de trabajo 7 trata sobre otros enfoques, por ejemplo, sobre la modelización inversa. Y aquí tenemos una actividad potencialmente generadora de molestias por olor. Hay metodologías que te permiten estimar cuál es la emisión de olor de este foco mediante lo que se denomina como modelación inversa. Y hay varias normas, varios estándares sobre este tema y están en la guía. El grupo de trabajo 7 también trata de calcular el origen y el tipo de una fuente. Pues nada, si tenemos aquí una persona que observa un olor, que percibe un olor, ¿de dónde viene, no? Si esta es una APGEM, una actividad potencialmente generadora de molestias por olor, ¿de dónde puede venir este olor? ¿Viene de esta planta o viene de otro sitio? Otro de los apartados trata sobre las retrotrayectorias, ¿no? Que están ahora tan de moda, que llevan ya unos años estando de moda. Cómo usamos las retrotrayectorias para averiguar si, por ejemplo, en este caso, el 63% de las ocasiones que se observa olor en la población de Tarragona viene el olor de este gestor de residuos y el otro 26% viene de este gestor de residuos, ¿no? Cómo se puede calcular el origen y el tipo de una fuente mediante herramientas de ciencia ciudadana. Hay un apartado de ciencia ciudadana y también mediante el uso de retrotrayectorias. El grupo de trabajo 7, como es
miscelánea de diferentes cosas, pues otra de las cosas de las que se trata es sobre equilibrar el tono hedónico en múltiples fuentes, ¿no? Es muy habitual tomar medidas de concentración de olor, por ejemplo, en diversos focos, ¿no? Pero esas concentraciones de olor deberían o deben de estar normalizadas con respecto al tono hedónico de cada uno de estos focos. Entonces, una aproximación cuando tienes diversos focos es tratar de calcular la concentración de olor normalizada, ponderada a la intensidad, perdón, al tono hedónico, también a la intensidad, pero en este caso al tono hedónico de cada una de las fuentes. Este es el típico diagrama de frecuencias de una actividad. Si os dais cuenta, esta línea roja que está aquí es una fuente que emite en continuo las 8.760 horas del año y que tiene una emisión continua del 100% de las horas del año. En el eje de las X veis diferentes percentiles. En el eje de las Y veis las concentraciones logarítmicas de olor. De forma que 0,1 es una unidad de olor. Estos son 10, estos son 100. Sí. Entonces, la dosis de olor es toda la concentración desde cada uno de los percentiles. Todo este área debajo de esta curva de emisión continua es la dosis que recibe la persona a lo largo de todo el año. Esto para cada uno de los percentiles. Vas calculando el percentil 95, el 98, el 99,5, el 99,9. Haces tu gráfica y todo esto que está aquí debajo es la dosis. Pero ¿qué pasa si esta fuente, en vez de emitir de forma continua, emite solo un 30% de las horas del año? Hay muchas actividades que son intermitentes, que no están funcionando todo el año. Son estacionales, por ejemplo, o solo trabajan por la noche. Bueno, ¿qué ocurriría si una fuente solo emitiera el 30% de las horas del año, 2.500 horas al año, pero emitiera de forma continua? O sea, que emitiera, perdón, el 100% con respecto a lo que se había emitido antes, el 100% de la carga contaminante, pero solo 2.500 horas al año. Pues entonces en este caso tendríamos esta curva que veis aquí, la línea continua, y la dosis de olor pues sería menor en este caso que la dosis de olor, evidentemente, cuando la actividad estaba funcionando todas las horas del año. Pero si nosotros, funcionando en las mismas horas, subimos, incrementamos la carga de olor un 350%, es esta línea discontinua. El área que hay aquí debajo justo de esta línea discontinua es equivalente al área de esta línea roja, con lo cual es posible, o sea, la forma adecuada de evaluar fuentes discontinuas es mediante el cálculo de la dosis de olor. Se calcula así. También en la guía hay un pequeño apartado, como no, igual que cualquier guía de modelos de dispersión, al uso de trazadores para evaluar, para validar si hay un impacto por olor. Y bueno, aquí tenéis el típico caso de Uttenweiler, que se hizo en Alemania hace ya varios años, pues en el que se usó un gas trazador, que creo que era hexafluoruro de azufre, pues para tratar de averiguar hasta dónde llegaba el olor. También hay un apartado, el cálculo en línea del impacto por olor, tanto a tiempo real como los pronósticos, cómo se debe de hacer. De eso no hay ninguna guía sobre el tema, pues hemos hablado de esto. Y el papel de los sistemas instrumentales de vigilancia del olor. Esto que veis aquí son medidores de odorantes, esto que veis aquí son medidores de olor. Posivos, sistemas instrumentales de vigilancia del olor. Estos te miden pues sulfuro de hidrógeno, amoníaco y tal. Y aquí tenéis los enlaces. La presentación, si no os la manda Beñat, os la enviará. Y estos te miden olor. La diferencia entre estos y estos es que estos son sensores específicos para un odorante y estos de aquí, estos SIBOs, son sensores, normalmente tienen sensores no específicos de óxido de metal o de cualquier otra característica que funciona con un software de reconocimiento de patrones. Por eso estos son sistemas, estos vigilan el olor y estos solo el odorante. Hay que diferenciar entre odorante y olor, que muchas veces hay esa duda. Como conclusión, pues 50 expertos y expertas internacionales de 17 países llevamos 3 años trabajando en esto.
Tenemos reuniones mensuales, 27 reuniones hasta la fecha. Hay 7 grupos de tareas, términos y definiciones, meteorología, emisiones de olor y caracterización de fuentes, algoritmo de dispersión, respuesta a dosis de olor, informes y otros enfoques. El primer borrador se publicó en agosto del año pasado, no es público, solo para revisión interna. El segundo borrador se pondrá a disposición del público para recabar comentarios en marzo del año 2023. Esperemos que publiquemos la guía una vez ya revisada a finales del año 2023 y personas con experiencia son más que bienvenidas. Y bueno, al fin y al cabo de lo que tratamos es de evaluar el impacto por olor de la forma más adecuada para que cuando haya quejas por olor, pues seamos capaces de dar respuesta a esa situación y no hagamos como en otras situaciones que cuando hay quejas, pues gestionamos las quejas de forma diferente. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda o consulta, creo que tenemos 20 minutos para hablar y gracias por vuestra atención. Ah, y podéis enchufar las cámaras, los que queráis, ¿eh? Y las que queráis. De hecho, os lo recomiendo, si podéis. Hola Carlos, una consulta por acá, Luis. Hola, Luis. Respecto a la normativa de olores, hay países que tienen normas de calidad de olores y otros no, y otros países tienen normas de emisiones de olores. Para efectos de modelación, eh, frente a un estudio de impacto ambiental, ¿cuál es tu opinión respecto a que en un país solamente haya normas de emisiones y no normas de calidad de olor? Mi opinión es que hay varias aproximaciones, pero quizás la que acaba recientemente de tomar Alemania puede ser, en su nueva legislación, puede ser quizás la más adecuada. Alemania, como sabéis, si no lo sabéis lo digo. Bueno, Luis me hace esa pregunta porque Luis es de Chile y en Chile están esas dos aproximaciones. Hay leyes que hablan de calidad ambiental, o sea, de olor en el ambiente, y otras que tratan de emisiones, ¿no? Y de hecho, precisamente recientemente se ha sacado una ley en el que se trabaja pues de forma mixta, que me parece que ha sido una buena aproximación. Bueno, pero quería comentaros que en Alemania, en Alemania, a ver, en Alemania, a ver, eh, aquí. Ya, si no lo sabéis, os lo cuento ya. En Alemania, si os dais cuenta, las leyes de calidad del aire siempre hablan de la calidad del aire en todo el territorio, ¿no? En olor la cosa no funciona así. Hay teoría de olor, si no hay olor, si no hay personas, no hay olor, ¿no? Entonces, en Alemania, en áreas inhabitadas, no hay límite de olor. Puedes emitir lo que quieras. ¿Mm? Eso en una ley de calidad del aire no tiene cabida. En áreas rurales no se puede superar más de una hora de olor, más de 1.314 horas al año. Esto está simplificado, ¿eh? Era para personas que tenían menor conocimiento, pero bueno, es hora de olor. No puede haber olor, no puede haber más de una hora de olor, más de 1.314 horas al año. En áreas urbanas no puede haber más de una hora de olor, más de 876 horas al año. Y en áreas comerciales e industriales no puede haber más de una hora de olor, más de 1.314 horas al año. Es decir, que las aproximaciones tradicionales en calidad del aire no son las más adecuadas cuando se trata de olor, porque en olor, como sabemos, depende de los receptores. Es claro, este equilibrio que se hace en la legislación chilena y en otras aproximaciones debe de llevarse a cabo porque no hay otra forma de evaluar el impacto por olor. Ok, gracias Carlos. Quiero decir que he hablado un poco rápido porque, pero como está la grabación, después os la enviaremos a las personas registradas
la podéis ver con tranquilidad. Y a los que me queréis preguntar si podéis disponer de esta guía con antelación, que alguno o alguna me lo va a preguntar, yo espero que para finales de este mes ya os pueda distribuir la norma final. Solo nos falta la parte de informe y ya os lo pueda distribuir a finales de este mes. Y si alguna persona está interesada en revisarla, porque ahora lo vamos a pasar a la revisión pública, por favor que me contacte también, porque nos viene fenomenal tener personas que revisen la guía por si hay alguna cosa en la que nos hayamos equivocado, o siempre buscamos comentarios que sean específicos, no generales, y, bueno, y puesto sugerencias sobre que donde dice esto tiene que decir esto, ¿no? Creo que ha quedado clarísimo. Luis, ¿no? Perdón, Sí, Luis. Carlos. sí. Hola, Catalina, por acá. Enciende la cámara, Catalina. Ahí. Para poder participar en esa revisión, ¿te lo señalamos ahora o te mandamos un correo? Mandádselo, por ejemplo, a Beñat y ya el que se encargue de recoger todas las personas. Es en inglés la guía, ¿eh? No sé. Y ya él me la pasa directamente. No hay problema. Ok. Bueno, Muchas gracias. si tienes mi correo, mándamelo Sí, a mí lo directamente tengo. para no. Pues a mí directamente, no hace falta que molestes a Beñat. Ok. Gracias, Carlos. Bueno, no sé si he comentado que la guía está impulsada por el amigo, ¿eh? Bueno, y es una de las varias guías que lleva el amigo, que no he hablado de las otras guías. Perdonad a los jefes de las otras guías. Y jefas. Ha quedado clarísimo, Beñat. Hay una pregunta aquí, Juan Marrades, estoy viendo aquí en Sí, el chat. Te ha levantado la mano. Juan, adelante. buenas tardes. Hola. Hola, estaba viendo la presentación y estaba intentando acceder a los links de equipos para odorante o olor, Sí, ¿vale? Y y no no funciona. funcionan. Estaría interesado Ahí. en tener... Sí, claro. eh, Ahí no funciona porque estamos cambiando el directorio. ah. Bueno, estaría bien tener ahí la relación para ver Ay. características, cómo miden, qué miden. Porque claro, esto ahora mismo parece un poco artesanal, ¿no? La dinámica de medición y detección, por lo que las está presentando, ¿no? Con los distintos sistemas. Hay normas sobre sistemas interpretables de vigilancia del olor. Hay, por supuesto, normas sobre medición de odorantes y hay un montón de sistemas. Y de hecho, en el directorio teníamos todos esos sistemas, pero hace poco lo estamos cambiando y esos enlaces, claro, han dejado de funcionar. Voy a ver si te lo puedo, mientras hay alguna pregunta, a ver si te lo puedo buscar. Vale, gracias. Y si no, ya nos lo enviáis después, no pasa nada. Gracias. Disculpad, es que esta presentación en realidad está traducida de otra que hice el año pasado en una conferencia sobre modelos de dispersión y hemos cambiado justo el directorio. Pero bueno, que sepáis que hay, yo que sé, 7, 8 fabricantes de SIBO, menos. Y de odorantes, pues hay un montón. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal, Carlos? Beñat. ¿Qué Bueno, tal? primero de todo, gracias por organizar este seminario y por invitarnos. La verdad que el trabajo que habéis hecho es bastante complejo y bastante completo. Ya en un seminario de 1 hora no da tiempo a ver en detalle cada una de las 7 tareas en las que habéis estado. Está un poco viendo un poco aquí la presentación en paralelo a tu explicación. Y bueno, la verdad es que a mí me parece que es un trabajo que es fantástico. Una vez que lo tengáis listo y vais a hacer pública, creo que yo hablo de mi experiencia dentro del trabajo que tengo yo. Yo trabajo en una consultora
se llama Worley, aquí en la oficina de Madrid, y hemos estado involucrados en los últimos años en algunos proyectos de estimación de impactos por olor, sobre todo plantas de tratamiento de residuos, tratamientos de aguas, y la verdad es que nos hemos encontrado con muchas incertidumbres, empezando por países en los cuales no hay una legislación sobre cómo tratar el tema del impacto de los olores. Yo mismo a nivel conceptual, muchas de las cosas que has explicado aquí de los impactos que hay de olores, no las tenía del todo claro, porque yo mi bagaje fundamentalmente es de temas de calidad del aire. Olores es una cosa que hemos tratado de forma tangencial y bueno, es interesante ver cómo el paradigma cambia un poco desde el impacto de calidad del aire con el impacto de olor. También yo veo una incertidumbre importante en todo el tema de la cuantificación de las emisiones, ¿no? Cómo se estiman las emisiones de las diferentes fuentes y tratar las emisiones de olor por compuestos específicos o si tratar las emisiones como un conjunto de todos los compuestos que generan olor, porque yo entiendo que también se generan unas sinergias, ¿no? No es lo mismo leer un determinado compuesto por separado que olerlo en una mezcla con otros compuestos que puede provocar un olor de mayor intensidad, más desagradable. Y bueno, en general agradezco mucho la invitación, creo que va a aportar bastante luz ese trabajo que estáis haciendo, porque nosotros, ya digo, a día de hoy que estamos, Manuel, que tú también estás. Lo que pasa que no, sí, lo que no pasa vienes. es que no, lamentablemente no he podido participar en la mayoría de las reuniones porque al final entre carga de trabajo, cuestiones personales, los dos niños pequeños que tengo en estos también temas de horarios, no he podido participar tanto, pero bueno, agradezco que nos incluyas, a mí en particular. Y nada, simplemente quería dar las gracias y nada, con muchas ganas de cuando esté disponible la guía, darle un vistazo. Genial. Gracias, Manuel. Nada, vosotros. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Hola, Buenos Eric. días. Eric. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, Sam. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenos días. Bien, un saludo aquí desde Perú y muy agradecido por la invitación. Excelente presentación. Se nos ha Y nada, cortado, toda Eric. información. Ah, ¿Sí? perdón. Nada, que se había cortado un poco, perdona. Sí, disculpe. Entonces, este handbook pienso que nos va a servir a todos aquellos que tienen ya mucho tiempo en este tema de regulación de emisiones y calidad del aire en olor, como aquellos como mi país que todavía estamos buscando, estamos trabajando en la definición de regulaciones de olor. Tenemos regulaciones muy antiguas, pero que mencionaban, por ejemplo, olor no ofensivo, es decir, no cuantificaban, no establecían valores. El agua potable, por ejemplo, se decía que también tiene que tener, que no debe tener un olor o debe ser aceptable, ¿no? Entonces, esas cualificaciones no ayudan mucho a establecer una metodología técnica o cuantificar los valores de olor. Creo que este handbook va a ayudar mucho a nuestras autoridades a poder establecer estos valores, tanto a nivel, como dijo este colega de Chile, a nivel de evaluación de impacto ambiental, porque tampoco tenemos normas referenciales o parámetros referenciales para olores en el sector hidrocarburos, en el sector minería, en el sector vivienda, donde se producen las plantas de tratamiento de efluentes, producen olores muy, muy fuertes, ¿no? La pregunta que quería decirles es esto, entonces, si un país no tiene estas regulaciones, lo lógico es empezar a trabajar con información de campo. Digamos, estos trabajos tienen que hacerse desde dos puntos de vista, de emisiones y de muestreo de dolores. Digamos, ¿cómo podría establecerse una primera norma de olor, por ejemplo, en calidad del aire, que podría ser considerada como una directriz para un país que no tiene información al respecto, Carlos? Bueno, Eric también está en el grupo. Gracias, Eric, por participar en las reuniones. Tenemos que ver más. Y bueno, esta pregunta que me haces
está un poco fuera de esto de la guía de modelos de dispersión, pero yo me lo han hecho en muchos países, me lo han hecho en Colombia, me lo han hecho en Ecuador, y siempre envío los enlaces del proceso que se llevó a cabo en Chile, porque está muy bien explicado en vídeos desde el año 2012, el primero que hizo Daniela Caimanque, hasta el año 2021, de cuál ha sido el proceso que se ha llevado a cabo en Chile para al final tener una legislación sobre olor. Entonces, si quieres te puedo enviar esos vídeos porque esos son charlas, cada una de 20 minutos y no hay espacio ahora para poder explicar de forma un poco detallada ese proceso, pero bueno, en Chile primero se encargó a diversas consultoras que elaboraran un poco, que encontraran. ¿Está Daniela por aquí? ¿O alguien que conozca mejor el proceso? ¿O Vania? Ah, mira, ya está Daniela. Ah, te lo explica mejor Daniela. No vamos, Eric, contactémonos, o sea, escríbeme, te voy a mandar mi correo y podemos conversar sobre el tema porque es para largo. Así que, bueno, voy a aprovechar de que prendí el micrófono y las cámaras para agradecer esta instancia, decir que la elaboración de este handbook va a ser nuestra guía referencial en Chile porque nosotros tenemos pensado hacer una guía de modelación de olores en Chile, tomando por supuesto como referencia el handbook. Y eso lo digo porque es importante para países como nosotros que hemos avanzado bastante en materia de olores. Las normas por sí solas no son la solución. Las normas tienen que ser complementadas con documentos que van complementando estas normas. Entonces, si bien en Chile tenemos la primera norma de olores que aplica al sector porcino, sin duda que tener una guía respecto a modelación de olores va a ayudar a que la implementación de la norma sea la más adecuada. Y así no solamente para la primera norma de olores que ya tenemos en Chile, sino que para la segunda y la tercera y las que vengan a futuro. Y no solamente digo con una guía de modelación de olores, sino que otros temas técnicos que en olores tenemos que aprender y que por supuesto los podemos transformar en guía y van complementando por supuesto la norma. Ahora, como lo que nos convoca es una webinar sobre modelación de olores y esta es la instancia de preguntas, tengo una pregunta que ha surgido en la elaboración de la segunda norma de olores que estamos elaborando, que me lo han preguntado bastante, y es el ingreso o no de unidades emisoras de olor en la cual se dice que no son ofensivas o que bien no generan olores molestos. Por ejemplo, calderas. Entonces, o por ejemplo, biofiltros, que en realidad cuando funcionan bien no son muy ofensivos, pero nosotros tenemos que estar atentos a un biofiltro porque si no funciona bien, realmente pueden ser ofensivos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se discutió sobre este tema cuando se elaboró el handbook, si el ingreso o no de estas emisiones al modelo? No se discutió este aspecto en concreto, pero la respuesta es sencilla. En calderas, si el aire de combustión es aire ambiente, no se tiene que tomar como foco de emisión de olor, pero muchas veces se utilizan las calderas como foco de depuración de olor, porque al fin y al cabo es una oxidación térmica, se suele meter con frecuencia en algunas actividades, es una mejor técnica disponible. Un conducto que recoge diversas captaciones de olor y llegan a la caldera para que se oxide, entonces en ese caso sí que se tiene que tomar la caldera como un punto de emisión de olor. En el caso de los biofiltros, lo habitual es que se mida el biofiltro. O sea, aunque, bueno, primero, el biofiltro emite olor. Lo que pasa es que el tono, la ofensividad de ese olor no es tan desagradable como el olor de proceso. Puede llegar a ser desagradable, ¿eh? De hecho, hay investigadores que ya han trabajado sobre eso y sobre el olor de fondo de los biofiltros y todo eso. Pero bueno, que en corto, el biofiltro hay que medir la emisión de olor del biofiltro por lo que tú dices, porque si hay mal funcionamiento, de todas maneras, para el mal funcionamiento yo no mediría olor, mediría otros parámetros, para estimar el funcionamiento, solo el funcionamiento, pero para ingresar, para meter como dato al modelo de dispersión, sí hay que meter el biofiltro, aunque son concentraciones muy bajitas, pero sí que hay que... Esa es mi opinión. No sé si alguien tiene una opinión diferente, que hay mucha gente aquí.
Bueno, de hecho es el típico ejemplo, el biofiltro es el típico ejemplo de fuente superficial activa aireada. Es el típico. Y hay una guía de mejores técnicas disponibles, recientemente publicada, en el que el tratamiento en residuos, Manuel de Advision lo tiene que saber bien. El tratamiento de residuos está sujeto a una emisión de olor máxima, creo que de 3.000 unidades de olor, o sea que se tiene que medir. Está por ahí, en algún webinar de estos del pasado, pero es una mejor, o sea, es una obligación. En el tratamiento de residuos, en el caso que haya una biofiltración, en ese caso, solo para tratamiento de residuos, no para todos los biofiltros industriales que hay, solo para el tratamiento de residuos. Y obligatoriamente tienen que medir o bien amoníaco, creo, o bien concentración de olor, ¿no? Yo creo. Pero si estoy aquí rodeado de expertos, seguro que alguno me lo dice. Pero bueno, así es como haría yo, Daniela. Caldera que tiene enchufada emisión de olor para oxidación térmica, sí. Caldera normal, no. Lo que pasa es que, ojo, hay calderas que en vez el combustible que usan puede ser potencialmente generador de molestias por olor. Hay calderas de biomasa que emiten una gran concentración de partículas y también pueden emitir olor. Entonces, en ese caso sí que hay que hacer una evaluación de si esa caldera puede tener una contribución o no a la emisión de olor total de la planta. Lo habitual es que no, ¿eh? Gracias, Carlos. Gracias a ti, Daniela. Os pongo en contacto a ti y a Eric al final. Sí, ya lo vi en el chat. Eric, te voy a escribir, ahí conversamos. Por cierto, que me he enterado recientemente que el año pasado en Perú ya salió una norma que luego publicó Eric sobre la fotometría dinámica en Perú también. Sí, ya homologaron la 17025, estamos dando ya los primeros pasos, por eso que mi interés para poder acelerar un poco este proceso, ya que ya tenemos la norma técnica para medición y ahora queremos establecer los valores tanto en aire como en algunos sectores, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, en pesca ya me están pidiendo proponer, ya hemos hecho algunos estudios en emisiones en pesquería, entonces estamos por ese camino. Interesante y ojalá podamos coordinar pronto, Daniela. Un abrazo. Sí. Bueno, el primer paso, Eric, es estandarizar las técnicas de medición de olor. No se puede regular lo que no se puede medir. Entonces, ese es el paso fundamental y es el que nosotros seguimos gracias a nuestra estrategia de gestión de olores. Tengo otra pregunta, Carlos, voy a aprovechar el momento. Anda. Muy bien. Hiciste referencia sobre fuentes discontinuas. Dijiste el cálculo de dosis de olor para fuentes discontinuas. Y habían una serie de percentiles, pero no me quedó claro si había una sugerencia de percentil para estas fuentes que trabajan de forma discontinua. ¿Nos puedes profundizar un poco más al respecto? Sí, es que como voy rapidísimo, pues no. Lo que quería decir en esta, y esta aplica para pesquerías, ¿no? Que estabais hablando, que son normalmente estacionales. Esta es la guía, lo que es la dosis de olor y cómo se cubre todo eso. Ok. Vamos a suponer una fuente de olor continua. Lo que proponemos es olvidar los percentiles. Un percentil, imagínate, esta actividad, si el límite es 10 unidades de olor, esta actividad en el percentil, por ejemplo, y tomas el percentil 95, por ejemplo, como se acaba de hacer ahora con el sector porcino, pues puedes ver que te cumple, la actividad te cumple, pero si no es lo mismo que la emisión de olor sea, o sea, que toda la distribución de la emisión de olor sea así, como esta línea roja, o que sea así, por ejemplo, o sea, así. En este caso te seguiría cumpliendo el límite, pero la carga de olor, la cantidad de olor total que ha recibido la población es mucho mayor, porque la dosis o carga de olor es el área bajo la fuente, bajo la gráfica, que representa los diferentes percentiles a diferentes concentraciones. Es decir, que un percentil es solo parte de la información y para fuentes discontinuas,
el tomar percentiles no es lo más adecuado. Lo más adecuado es calcular la concentración de dolor a diferentes percentiles y calcular cuál es la dosis de dolor total y compararla con la dosis de dolor que pueda tener una fuente continua y ver si es parecida o no es parecida. No es algo que sea, por ejemplo, esta concentración de dolor es una chimenea emitiendo solo un 1% de las horas del año, es decir, 88 horas al año. Vamos a aproximarnos más a una pesquera que sería a lo mejor esta, ¿no? 440 horas al año. 440 horas al año, vamos a coger la azul esta. 440 horas al año y que emite un 100%, por ejemplo, 1000 unidades de dolor. Y ahora tomamos la misma fuente funcionando solo 440 horas al año y en vez de emitir 1000 unidades de dolor, emite 20.000 unidades de dolor. Pues sería esta gráfica de aquí. La dosis de dolor total, si tú miras el percentil, por ejemplo, 95, no tendrías. O sea, te cumpliría o el percentil 98 incluso, ¿no? De estas dos situaciones te cumpliría. Tendrías que no hay impacto por dolor, porque tú estás tomando el percentil 98, 175 horas al año. Y menos de 175 horas al año, la población no va a percibir ese límite de, por ejemplo, 10 unidades de dolor o 1 unidad de dolor. Así que cumpliría. Por lo tanto, esta actividad está provocando un impacto por dolor, ¿sí o no? De acuerdo al criterio de los percentiles, no estaría provocando impacto por dolor. De acuerdo al criterio de dosis-respuesta, tú calculas el área debajo de tu fuente y claro, si tú multiplicas tu emisión por 20.000 unidades de dolor, o sea, si es una concentración de dolor muy alta, a una frecuencia de tiempo muy pequeña, aún así hay impacto por dolor. Y tienes que tener en cuenta pues toda la dosis. Y ahora la pregunta típica a esa a esto es, vale, pero ¿cuál es el límite, no? Es decir, muy bien, voy a calcular la dosis de dolor, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuál es mi dosis, no? Y yo lo que propongo es asimilarla a una fuente de emisión continua. Es la proposición que hago. Pero bueno, que hay que trabajar más en este ámbito. En la guía está y cómo se calcula y todo eso, pero no hay valores límite porque no hay legislación sobre esto. La legislación holandesa está trabajando sobre esto ahora. Pero sacarán algo, pues no lo sé. Lo que está claro es que solo el percentil es una parte muy pequeña de información. Ya sabéis que en calidad del aire esto de los percentiles ya es, no estamos hablando de percentiles, estamos hablando de dosis y es otro tema, ¿no? Calidad del aire, NOx, SO2, todo medias horarias o octohorarias. Aquí no, aquí estamos hablando de un tema muy, muy diferente. Y gracias, Carlos. Gracias, Daniela. ¿Te ha quedado claro o lo vuelvo a explicar, que no tengo ningún problema? No, está bien, sí, está bien. Hay que analizar datos y hay que empezar por algo. Sí, eso es, hay que Así que empezar. sí, hay que empezar. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Proponer algo? ¿Transmitir algo? Estamos ya en las 4:10. Creo que era 1 hora lo que habíamos establecido. Yo agradecerte mucho, Carlos. Bueno, si no hay, va a dejar alguien que quiera decir algo. ¿Me ha parecido que alguien decía algo? No. Agradecerte mucho, pedirte disculpas porque se me ha olvidado presentarte. Da igual. Tenía ahí una pequeña bio tuya que... Te lo envié tarde, no te preocupes. Yo creo que más o menos. Sí, me ha llegado 2 minutos antes y con la preparación se me ha ido el santo al cielo. Te pido disculpas, pero nada, agradecer a todos a ti fundamentalmente, a todos los que habéis participado. Recordaros que la asociación Amigo está abierta a todo tipo de entidades que tengan interés en inquietudes en el ámbito del olor. He oído comentarios de Perú, es un país que no aparece, no lo tenemos en la asociación, pero tenemos Chile, tenemos Colombia, tenemos Uruguay.
es interesante que nuevos países vayan incorporándose y que podamos hacer más fuerza. Es una asociación internacional, entonces lanzo ahí la invitación. También a una consultoría, me parece que era Manuel, ¿no? Desde Madrid. Quiero decir que todo tipo de entidades pueden encajar en la asociación y yo creo que entre todos, bueno, será más fácil conseguir objetivos y tratar de que las administraciones regulen y tengamos un marco apropiado y un marco activo. Nada más por mi parte. No sé si alguien quiere hacer un último comentario. Carlos, ¿quieres cerrar forma? No, dar las gracias a la Asociación Amigo. Una cosa, Beñat, planificamos la próxima charla para el día 28, otra vez, que sería la de Asier, ¿no? 28 de marzo, marzo. que es martes. Vale. Voy a hablar con Asier del Consorcio de Aguas de Bilbao, a ver si está dispuesto y tiene la agenda libre para ese día. Y circulamos a todos los que habéis estado aquí presentes y a través de nuestros canales de la asociación para todo el que tenga interés, a ver si podemos llevar a cabo el día 28, de aquí a un mes. Me parece bien. Buena propuesta, Carlos. Si puede ser un cuarto de hora más tarde, nos viene mejor. Bien, vale. Bien, pues 3:15. Asier. Sí, 3:15. Vale, pues nada, agradeceros a todos los que habéis estado por vuestro tiempo y atención y cualquier cosa que necesitéis. Tenemos una web que estamos ahora renovando, pero tenemos una web con nuestros contactos y cualquier ayuda que os podamos ofrecer, pues estamos abiertos y dispuestos. Muchísimas gracias. Cerramos la sesión y hasta pronto. Gracias. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.